vamos a hablar de la evolución de la cirugía en el Hospital Sotero del Río. El año 1963 el Hospital Sotero del Río aún era sanatorio. Como ustedes ven aquí en el quinto piso, que en este momento todavía es el mismo hospital, pero cambiado porque el quinto piso en ese tiempo era una terraza donde los pacientes se asomaban durante el día para que tomaran sol y respiraran aire puro. En el año 65 se crea el servicio de cirugía, como el doctor jefe de servicio, el doctor Juan Pefor Ojea, que era cirujano de tórax, obviamente relacionado con la patología de tuberculosis en ese tiempo. Y en el año 66 se autoriza la docencia exclusiva en la Universidad Católica en el Hospital Sotero del Río. Y el año 68, el primer año en asistir al Sotero del Río, a recibir docencia, digamos, en el Sotero del Río, fue el cuarto año de medicina al cual yo pertenecía. Nuestros 3 años básicos transcurrieron en la Casa Central de la Universidad Católica. Nuestra anatomía era enseñada con cadáveres, que aún en algunas universidades todavía existen, y se disecaba cada segmento requerido por el ayudante. Pero nosotros buscábamos más, íbamos a buscar al cementerio osamentas para estudiar los huesos, había laboratorio de fisiología donde utilizábamos sapos, también cuis, y el entrenamiento en el internado de cirugía era haciendo anastomosis terminales anuales en perros. En el internado de cirugía hacíamos urgencia en el Hospital Sotero del Río y teníamos una residencia con dormitorios y comedor en el cuarto piso con un asistente que nos servía la comida y mantenía el cuidado del lugar. También había una mesa de pool de entretención, el ambiente era ameno, muy buen trato y respeto para los doctores, incluso yo llevaba a mi hijo a los turnos. Por muchos años el Hospital Sotero del Río era pobre y había que ahorrar. Lo desechable era muy caro en ese entonces, por lo tanto se reesterilizaban muchas cosas, por ejemplo, las agujas metálicas, las jeringas que eran de vidrio, los guantes de látex, el suero en matraces de vidrio, los tubos endotraqueales, las compresas. Utilizábamos nylon trenzado, esterilizado en rollo, preparados por las arsenaleras como ligadura, que era muy elástico, finito y muy resistente. Y este material era originario de una fábrica de telas que tenía un doctor que se llamaba Dr. Chaín, por lo tanto le pusimos Chailor. Hacia el año 70, permaneciendo aún como jefe el doctor Juan Pefor, lo acompaña el doctor Omar Enríquez, el doctor Vitti, el doctor Marbertini, el doctor Chaín, el doctor Lois, que eran antiguos y empezaron a llegar postbecados de la Universidad Católica al área digestiva. Llegaron el doctor Alfonso Díaz, el doctor Mario Carachi, acá podemos ver el doctor Gajardo, que venía del Hospital San Juan de Dios, que tengo que recordarlo mucho porque él me enseñó a operar con tijera. Yo nunca usé un disector para operar, nunca. De manera que yo partí siempre operando con tijera. Y él nos marcó mucho en ese sentido aquí. Desgraciadamente está fallecido. Pero aquí en la foto podemos observar el doctor Chaín, que está al centro, que era una gran persona, que se acaba de fallecer el año pasado, y el resto de los personajes, los doctores que pertenecieron al servicio durante esas épocas. El doctor Pefor preside la mesa, yo estoy a su izquierda y la doctora Urana a la derecha, y el doctor Carachi a la izquierda, y sobre el doctor Pefor se encuentra el doctor Alfonso Díaz, que es actual jefe de servicio. La cirugía era en su mayoría de pacientes tuberculosos. Toracoplastía era lo más frecuente. De más está decir que toda la cirugía hasta el año 85 fue clásica. Recién en el año 72 empezaba el resto de las cirugías, como esofagectomías en 2 tiempos, que hubo alrededor de 10 anuales, gastrectomías alrededor de 40 anuales, pancreatovenectomía, incluso una resección de porta el año 78, mucha colecistectomía obviamente, hernia y cirugía vascular. La cantidad de cirujanos era en un principio 15 y se efectuaba aproximadamente 1000 cirugías anuales. Actualmente somos más de 81 cirujanos y las cirugías son 30.000. Una de las exigencias que existía en ese tiempo en el servicio era hasta el año 81 la asistencia obligatoria a las reuniones de tabla todos los días sábados, todo el servicio. Entre los ejemplos que se pueden dar de costumbre y creatividad al desarrollo de este hospital es, por ejemplo, la hemostasia en gran superficie usábamos la bolita de los dilatadores del coleoco, que lo inventó el doctor Díaz,
El coagulador solo se usaba en la pared, al interior del abdomen, solo la tijera. Era el actor fundamental de la cirugía, los disectores solo servían para tomar lo que se ligaría. El lecho vesicular en la colecistectomía se suturaba en ese entonces, se dejaba drenaje, sacaba por contractura. También se usaba la sonda T frecuentemente en todas las colecolitiasis y se sacaba por contractura. Y había otra cosa significativa, que la desinfección de los pabellones de infecciones, o sea, de gérmenes muy sépticos, se trataba con gas de formalina. La urgencia. El jefe de turno en la urgencia tenía poder sobre todo el hospital y también sobre la responsabilidad. Nadie cuestionaba sus indicaciones. No había cirujano especialista de turno, solo 3 cirujanos generales, un traumatólogo, un becado y un anestesista. Hacíamos 500 atenciones diarias de urgencia. Todos los médicos de la urgencia pertenecían al servicio de cirugía. Como anécdota, en enero del año 72, estando de turno por falencias importantes de médicos, siendo aún interna, llega una herida penetrante cardíaca y la efectúa en el box una toracotomía anterior, llegando hasta la herida cardíaca y quedando con el dedo en el orificio hasta que llegó el doctor Díaz, e hizo la sutura, salvando al paciente. Obviamente yo no sabía más cirugía que poner el dedo. Recuerdo haber operado también una fractura expuesta de cráneo con un trozo de calota que tuve que hacerle orificio para poderla fijar, cosa que yo tampoco manejaba en ese tiempo porque era todavía interna. Luego, la urgencia se operaba con diagnóstico clínico en ese tiempo, no existían imágenes. En el año 78 incorporamos la ecografía débilmente en un principio, aprendida al doctor Nelson Rodrigo, ginecobstetra de este hospital, y el 80 más intensamente luego de mi entrenamiento en Tokio. Con la ecografía operábamos con diagnóstico seguro en los pacientes, además de efectuarse en la urgencia el diagnóstico inmediato de la ecografía, con la ecografía. Hasta el año 78 las salas de cirugía estaban llenas de pacientes histéricos, sin diagnóstico porque la colecistografía no servía para el paciente histérico. Y la colangio transparenopatía, que también efectuamos, era obviamente más invasiva. Hoy hay que esperar que se diera la ictericia. Con la introducción de la ecografía, los días cama bajaron de 12 a 4. Acá podemos apreciar la visita del doctor Makuchi, que fue mi profesor en Tokio, obviamente el más pequeñito al lado mío, y también está el doctor Karachi y el doctor Lago, y está en el Congreso de Cirugía del año 88. Como el recurso anestesiológico era muy escaso y por la necesidad del servicio, incluso estuve durante un año a cargo de toda la anestesia de 6 pabellones con 2 enfermeras como ayudantes anestesiólogos que me colaboraban. Imagínense que empecé dando éter. Nadie cuestionaba que no fuera anestesista yo, sino que había que solucionar el problema. Y aquí obviamente hay muchos episodios. Hipertermia maligna que se trataban con hielo, no había regularización en recuperación, que siempre había paro o accidentes. Un día operaban del dentista a un hombre joven con un absceso de boca paravidaliano y hace un paro en la inducción anestésica, finalmente termina con una toracotomía y yo lo opero y lo saco el paro y el despertar tenía un parche en el tórax el pobre. En las tardes se operaba los ingresos de urgencia, no resueltos, y no había dificultad con los anestesiólogos. El cirujano tenía mucho más poder que ahora. Si uno quiere avanzar, tiene que demostrar la utilidad del instrumento o comprárselo uno mismo. Ese era el eslogan de este hospital. Estos son los avances a través del tiempo. El doctor Martínez, por ejemplo, un urologo muy connotado nuestro, muy dedicado, hacía angiografías con un cambiador rápido, manual, hasta que por fin le compraron un angiógrafo para rayos. El doctor Alfonso Calvo, que fue mi primer becado, que venía regresando de provincia, yo era súper chica, no tenía 23 años, y él venía de provincia, pero era mucho mayor que yo, era directivo. Él comenzó haciendo la endoscopía flexible en el año 75, se tuvo que comprar un endoscopio en el año 81 para poder efectuar los exámenes, y cuando fue a Tokio, comenzando la endoscopía en niños y efectuando la primera resección endoscópica en el año 86. Aquí lo podemos ver cortando la cinta del departamento nuevo de endoscopía, que fue el año pasado, antepasado. Está él cortando la cinta.
Al lado podemos ver mi becado más antiguo que salía de la universidad, recién salió de la universidad, el doctor Sepúlveda, que hasta el día de hoy trabaja para la Universidad de los Andes. En el año 78 el doctor Ramer trajo de Francia la alimentación enteral, que solucionó muchos problemas a la alimentación enteral de los pacientes digestivos. En el año 85 yo me compro el ecógrafo, el primer ecógrafo portátil con transductor intraoperatorio que aún está en uso, que usábamos largamente en la cirugía hospitalaria. En el año 95 le agregué el transductor intralaparoscópico y desde entonces el hospital me ha comprado 6 ecógrafos. Aquí vemos una reunión dentro del departamento de ecografía donde trabajo, donde hay muchos, está Marcela al lado mío, el doctor Sangüesa, en fin, donde se conversa la ecografía. El año 90 comienza el trasplante renal con el doctor Truco. El año 95, como técnica quirúrgica, un aporte personal, que la periquistectomía en quiste dialítico cambian la evolución completa del quiste y el pronóstico de esta patología. El año 2000 se crea el departamento de oncología, luego un registro exhaustivo de tumores que se llevó del año 80 y permitió hacer la guía GES. El año 2012 comienza la cirugía cardíaca con el equipo liderado por el doctor Flores, que hasta entonces se había hecho en la Universidad Católica. El año 2018 se crea la unidad de trauma y urgencia, estandarizando la atención del paciente politraumatizado y difundiéndolo. Y el año 2020 comienza el trasplante hepático. Aquí tenemos una reunión fuera del hospital donde estamos todos los pertenecientes al grupo del trasplante hepático. Desde el año 92, el doctor Alfonso Díaz es nuestro jefe de servicio, gran jefe. Se ha efectuado docencia a través de todos estos años a más de 300 becados, y algunos se han quedado incrementando el grupo original del hospital. El doctor Alfonso Calvo, que tiene la mayor detección de cáncer gástrica por endoscopía, por ejemplo, se quedó con nosotros. El doctor Raúl Martínez, la doctora Valenzuela y el doctor Cornejo, grande aporte al control del cáncer de mama en el área. Doctor Cusanovic, encargado de la docencia de la UC y jefe de coloproctología. Doctor Marcel Sangüesa, subjefe de servicio y jefe del equipo HPV de hígado y vías biliares, páncreas y vías biliares, quien ha hecho progresar con mucho esfuerzo la cirugía laparoscópica. El año 2010 formamos el equipo de hígado, páncreas y vía biliar con el doctor Marcel Sangüesa. Actualmente el equipo consta de 8 miembros, hacemos docencia a becados de especialidad de digestivo de la Universidad Católica. Hitos en el desarrollo incorporados a la cirugía del Hospital Sodré. El año 75 empieza la transmisión de la luz a través de fibra. Hasta ahí habíamos usado solamente endoscopio rígido porque no existía la transmisión de la luz a través de fibra, y de ahí aparecieron los endoscopios flexibles. En el año 78 aparece la ecografía, que efectivamente nosotros iniciamos la ecografía mucho antes que los radiólogos empezaron a hacer ecografía. Los que empezaron antes que nosotros solo fueron los ginecólogos. En el año 85 la cirugía laparoscópica comienza, derivada de todos estos avances anteriores, y en el año 88 ya apareció el transductor laparoscópico para poder implementar la cirugía laparoscópica y su investigación ecográfica del hígado. Y el año 2002 la pinza bipolar aporta al doctor Marcel Sangüesa, que la trae de París. Y el desarrollo de este hospital, yo he pensado que en estos 55 años ha sido debido a los altos, o sea, llegando a altos niveles de eficiencia, se debe en gran parte a que un grupo de cirujanos médicos jóvenes, comprometidos por el servicio, muy trabajadores y con permanencia. Hubo 2 jefes de servicio de larga duración que aportaron mucho, el doctor Juan Pefort y el doctor Alfonso Díaz, que permiten el desarrollo y o lo impulsan, pero nunca obstruyen. El trabajo se practica con sensación de libertad en este hospital, pero el mayor logro personal que uno tiene es la enseñanza de la cirugía a los becados y ese diario intercambio de vida con ellos, que hace progresar y enriquecer la vida. El doctor Carachi y el doctor Díaz, que llegaron en el año 70, y un grupo de cirujanos jóvenes de aproximadamente el año 83,
y ahí estamos todos los que estamos hasta este momento en el hospital trabajando. Muchas gracias.